Hola, bienvenidos y bienvenidas a CSK Podcast. Mi nombre es Elena López, asesora de CSK Costa Rica, y estoy muy feliz de acompañarlos en este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre un tema clave para las marcas en la era digital: cómo construir vínculos exitosos con generadores de contenido. Este episodio se basa en un tema que les compartimos recientemente en nuestro blog publicado en el sitio web de CSK Centroamérica, donde analizamos los aspectos esenciales para trabajar con influencers de manera estratégica y efectiva. Para profundizar en esta conversación, hoy nos acompaña Lucía Jiménez y Laura Salas, líderes de cuenta de servicio al cliente en CSK Centroamérica. Bienvenidas y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Antes de comenzar, les recordamos que pueden leer el artículo completo en nuestro sitio web www.cskcentroamerica.com. Para comenzar, me gustaría preguntarles, ¿por qué es tan importante para las marcas trabajar con generadores de contenido hoy en día? Bueno, muchísimas gracias, Ele, por invitarnos a este espacio y hablar justamente de un tema que nos apasiona muchísimo en CSK, como es todo el marketing de influencers. No, más bien muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ele, bueno, para nadie es un secreto que para las empresas están justamente constantemente buscando ver cómo verse más orgánicas, más humanas. Y precisamente la esencia del generador de contenido es la humanidad, ¿verdad? Tienen voz, tienen opiniones, tienen familia, tienen amigos como nosotros y tienen una comunidad que han ido creando con el tiempo a través de la credibilidad y la confianza. Entonces, en este preciso momento, utilizar de alguna manera dentro de la estrategia de negocio, la estrategia de marketing de las empresas o marcas, generadores de contenido te permiten esa humanidad que están necesitando. Y de hecho, tengo un dato muy interesante que dice que cada día se publican más de 1.000 millones de historias en Facebook, mientras que en Instagram se cargan 46.740 fotos cada minuto. Imagínense cómo competir de alguna manera con esa cantidad de contenidos. Y precisamente ahí es donde juega muchísimo los generadores de contenido y cómo ellos a través de las estrategias, la forma de hacer contenidos, de cómo captan la atención de la gente, nos sirve a nosotros como plataforma para llegar con nuestro producto y nuestros mensajes. Sí, cómo generar esos vínculos. Bueno, de hecho, agregando y complementando lo que dice Laura, hemos visto que los generadores de contenido cada vez se profesionalizan más en el tipo de calidad que brindan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora vemos que ellos hacen más formatos especializados, producciones mucho más elaboradas precisamente para sobresalir de ese mar de información que mencionaba Laura, y que de alguna manera las marcas están aprovechando ese recurso que ya está implícito en ellos para poderse potenciar. Y otro de los factores que yo mencionaría muy importantes es que está súper evidenciado que todos los consumidores hoy en día estamos tomando decisiones de compra haciendo una investigación rápida en redes sociales, ¿verdad? Es mucho más sencillo si yo, a través de un influenciador que ya tiene su comunidad, puedo demostrar cómo funciona un producto o un servicio y termino haciendo lo que llamamos la conversión, ¿verdad? No solo hago la investigación, sino que finalmente tengo una recomendación. Entonces, definitivamente, estos son elementos que las marcas están aprovechando para entonces potenciar sus productos y servicios. Tal como lo mencionamos en el blog, los generadores de contenido tienen 3 características esenciales. Son humanos, son profesionales de las redes y son creadores de comunidades. Al respecto, quisiera preguntarles, ¿cómo construyen los influencers la confianza con su comunidad? Yo diría que algo simple, la autenticidad. Y creo que esa es la base de cualquier relación que queramos generar con generadores de contenido. ¿Verdad? Uno de los principios que nosotros tenemos como marcas que respetar es la autenticidad del generador y nunca imponerle un contenido, una forma de vender el producto de alguna manera. Claro, que no se vea forzado. Exacto, que no se vea forzado para que justamente respetemos esa autenticidad, y justamente es la autenticidad la razón por la cual nosotros como marca elegimos trabajar con ese generador, ¿verdad? Además de muchos otros factores. Pero la autenticidad, la confianza, la credibilidad que ellos han construido a lo largo del tiempo con su comunidad, debemos respetarla, ¿verdad? Y precisamente es así como se construye. ¿Y cómo equilibramos la esencia personal del influencer con la estrategia de una marca? Sí, eso es muy interesante en realidad, y en ese caso somos muy especialistas en ese tema.
Y es precisamente esa credibilidad que ha construido el influenciador, mostrando su día a día, ¿verdad? Mostrándose tal cual su esencia humana, es lo que nos ha permitido a nosotros crear estrategias donde podamos buscar los valores de las marcas con las que trabajamos o el objetivo de posicionamiento que tengan estas marcas y buscar esos perfiles de influenciadores que se adapten a ese objetivo que estamos buscando, ¿verdad? Y es muy importante respetar, nosotros como asesores de comunicación, posicionamos siempre nuestros mensajes clave y queremos que eso sea lo que más llame la atención, pero hay que hacer una buena estrategia entre el influenciador y la marca para combinar la narrativa que estamos buscando de nuestra marca y también cómo el influenciador se comunica normalmente con su audiencia. Entonces, tratamos de supervisar como asesores que se estén cumpliendo los objetivos, pero que también él no pierda su identidad, ¿verdad? Y que realmente lo que él pueda promover sea orgánico y su audiencia lo crea, porque si no cree en esos valores y en lo que estamos proponiendo, realmente pues se va a sentir que es un contenido tradicional de publicidad. Y no romper como esa armonía entre el influencer y la marca, ¿verdad? Buscar cómo mantener esa armonía parece ser fundamental en este caso. De hecho, eso que dice Lu es muy importante porque uno de los principales errores que cometen las marcas al trabajar con generadores de contenido es precisamente, simplemente darles, aquí están los mensajes, esta es la campaña y listo. Y no, al final esto es una alianza, es un negocio. Entonces, al final, trabajar en sinergia con el generador de contenido, los contenidos que queremos potenciar, el mensaje que queremos llevar, nos va a permitir llevar la raíz principal de esa relación con el generador de contenido, que es la autenticidad. ¿Por qué? Porque entonces el generador de contenido se va a sentir cómodo con el contenido, con lo que va a salir en sus redes sociales, porque él lo construyó en conjunto con la empresa o marca. Ahora bien, otro aspecto clave que abordamos en el blog es la coherencia a la hora de seleccionar un influencer. No se trata solo de su alcance o su popularidad, sino de analizar su huella digital para asegurarnos de que realmente se alinea con nuestra marca. Entonces, ¿cuáles son los principales errores que cometen las marcas al elegir un influencer? Bueno, muy buena pregunta. Yo diría que el primer error es elegir al influencer simplemente porque a mí me gustó o porque tiene una gran cantidad de seguidores o porque me gusta el contenido. En realidad tenemos que elegir a un generador de contenido respetando nuestros valores de marca, ¿verdad? Principalmente poniéndolo el primero y decir, bueno, este generador de contenido se alinea a mis valores de marca, se alinea a mi narrativa corporativa. Entonces, empezar por eso básico, simplemente comparte mis valores de marca. Responde, estoy cómodo porque siento que ese generador de contenido responde realmente a la esencia, a mi filosofía empresarial. Hay que partir de eso. Sí, yo agregaría eso que dice Lau, que muchas empresas lo que andan buscando es el que tenga más seguidores, ¿verdad? Entonces es como, no, es que ese es el que tiene más seguidores y tiene más alcance, y no necesariamente es el influenciador que necesitamos para ese momento. Entonces, o a veces el objetivo es otro, ¿verdad? Y hacemos una selección por otros perfiles, por ejemplo. Entonces, si nuestro objetivo es más bien un tema de engagement, un influenciador que tenga muchísimos seguidores no necesariamente va a cumplir ese objetivo. Entonces, como dice Lau, creo que hay que tener muy claro cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra esencia de marca, y a partir de ahí pues hacer un filtro de esos perfiles. Sí, ¿y qué aspectos de la huella digital creen ustedes que son como, ¿verdad?, los más importantes que deberíamos de analizar en una colaboración? Unidas a la pregunta anterior a esta, te diría que otro de los errores que cometen las marcas y las empresas es justamente no hacer una revisión exhaustiva de la huella digital del generador de contenido con los que ya queremos trabajar, ¿verdad? A partir de identificar quiénes están alineados con nuestros objetivos, con nuestros valores de marca. Entonces ahora sí, hagamos una revisión exhaustiva de este perfil. Si ha trabajado con otros competidores, si ha trabajado con cuáles marcas, incluso si, ¿verdad?, haciendo una búsqueda nos encontramos que ha estado envuelto en algún tipo de situación
en la que nosotros como marca no nos sentimos cómodos con esto, ¿verdad? Esos aspectos clave en esa investigación profunda de alguna manera, y no solamente porque también es otro error que cometen las marcas, ¿verdad? Centrarse solo en una red social y decir, Instagram, no, busquemos en TikTok, que sale en LinkedIn, que sale en X, que sale en Facebook, en todas las plataformas digitales posibles, y entender muy bien cuál es esa huella. Sí, ahorita tenemos muchas herramientas en realidad. Bueno, creo que la digitalización, y en CCK promovemos mucho el uso de herramientas para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, en cuestión de segundos, minutos, puedes tener ya todo un mapa de estos influenciadores y su huella digital, y entender, si bien recientemente tal vez pareciera que no hay ningún tema importante, puede que hace unos meses sí sucedieran algunos temas de relevancia para la organización. Entonces, realmente muchas empresas se enfocan solo en el momento, pero no leen todo el historial que pueda tener este tipo de influenciadores. De hecho, Lu, utilizando justamente esas herramientas, nos hemos dado cuenta incluso que tal vez nos encanta este influenciador, si tiene una huella digital sana, por así decirlo, cumple con los valores de marca, los objetivos, pero resulta que la mayoría de sus seguidores están en Estados Unidos, entonces no nos funciona para nuestra marca. Exacto. ¿Verdad? Entonces, con esas plataformas que tenemos en CCK, justamente nos damos cuenta de esos detalles importantes. Y otro tema también, ¿verdad? Aquí que quisiera como que abordáramos un poquito, es el tema de que ahorita también contamos con lo que son los microinfluencers, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con un influencer o trabajar con un microinfluencer? Sí, bueno, primero hablemos como estos influencers que le llaman macroinfluencers o que llegan a ser incluso celebridades, ¿verdad? Son influenciadores que tienen más de 100,000 seguidores, hasta millones de seguidores, y que, como te decía, su enfoque es más de alcance. Tal vez no tienen una segmentación tan precisa de su audiencia, porque tienen muchísimos seguidores de, ¿verdad?, muchas variedades de perfiles de consumidor, de personalidad, mientras que un microinfluencer primero te da la oportunidad de tener ese engagement con tu audiencia, con esa audiencia precisa que él ha ido construyendo o ella ha ido construyendo a lo largo del tiempo que está en redes sociales, y que nos contribuye a ciertos objetivos de ser más cercanos, ¿verdad? Lo que mencionaba ahora Lau al inicio, las marcas quieren humanizarse más, sentirse más cerca de ese consumidor final. Muchas veces, si mi objetivo es acercarme, no necesariamente voy a lograrlo con un macroinfluencer o un influenciador que tiene, ¿verdad?, estas magnitudes de seguidores. Entonces, yo diría que ambas opciones son viables siempre y cuando estén dentro de mi estrategia de comunicación. Y Lu lo mencionaba ahora, ¿verdad? Cuando yo quiero trabajar con macroinfluencers, ¿verdad?, que son de 500, no sé cuántos seguidores, 500,000 seguidores para arriba, no sé, por ahí, sí. como Nosotros tenemos en CCK, de hecho, una división según comunidad, y así dividimos macro, micro, nano, el tipo de influenciador. Y precisamente cuando queremos trabajar con macro es cuando nuestros objetivos alcanzan. Cuando nuestro objetivo es engagement, trabajamos con microinfluencers, que tienen comunidades más pequeñas, pero interesados muy específicas, en ese tema interesados específico. en el tema específico que nosotros queremos con nuestra marca producto. Y además, normalmente los micro trabajan siempre sobre una sola temática, ¿verdad? Por ejemplo, los influenciadores gastronómicos, ¿verdad?, que se enfocan simplemente en hacer reviews específicos en el tema de comida y no hablan más allá de eso. O de finanzas. O de finanzas, o de moda. Deporte, estilo de vida. Tienen una temática en la cual ellos se hacen especialistas y crean su comunidad con base en eso. Entonces, todos sus seguidores, pues por supuesto, están alineados a la temática del generador de contenido. Entonces, ahí es dependiendo del objetivo que queremos. Esa es la respuesta con la que vamos a trabajar, con cuál tipo de influenciador. De hecho, las tendencias nos están llevando hacia trabajar con microinfluencers. Exacto. Más que con Más macro. que con macro. Exacto. Claro, porque también un macro tiene una gran variedad de marcas, y a veces sucede, ¿verdad? Claro. Que son tan llamativos que pueden patrocinar varias marcas a la vez, y muchas veces las empresas no se sienten tan cómodos con trabajar, ¿verdad?, con este tipo de influenciadores para ciertos objetivos en específico. Es importante aclararlo. Y además los costos, ¿verdad? Un macroinfluencer puede ser muchísimo más elevado el costo que tal vez un microinfluencer que tiene un objetivo mucho más
particular y que me va a ayudar a llegar más rápido a ese objetivo de compra, por ejemplo, que sí es lo que estamos buscando. Claro, y es que como se menciona en el blog, los microinfluencers están en auge porque tienen una conexión mucho más cercana y auténtica con sus audiencias. Esto los convierte en aliados estratégicos para muchas marcas que buscan un engagement genuino. Hasta ahora hemos hablado de las oportunidades que ofrece el marketing de influencers, pero también es importante abordar los riesgos que conlleva. En el blog destacamos que el riesgo siempre existe y un comentario desafortunado o una crisis reputacional puede afectar directamente a una marca. Para profundizar en este tema, quisiera preguntar, ¿cuáles son los principales riesgos al trabajar con influencers? Uy, bueno, empecemos que son humanos, ¿verdad? Sí. Entonces, por supuesto que podemos cometer cualquier error en nuestro día a día. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos, todo es mucho más público, digamos, para sus audiencias, y esto puede generar que por una vez que se equivoquen o algo que pueda suceder en sus vidas personales, pueda impactar de alguna u otra manera el trabajo que están realizando con las marcas, ¿verdad? Sí, exacto. Hay que partir del principio. Dijimos que la gran ventaja de trabajar con generadores de contenido es, en su esencia, son humanos, ¿verdad? Tienen voz, tienen opiniones propias, y precisamente en esa voz y esas opiniones propias pueden cometer errores, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido estamos haciendo un negocio con alguien que podría o no, ¿verdad?, meterse en algún tema conflictivo, crítico, que ensucie, por así decirlo, la campaña que tal vez en ese momento estamos haciendo con alguna marca o alguna empresa, y la empresa por eso tiene que tomar decisiones, tiene que prepararse para enfrentar cualquier riesgo asociado a una relación con un generador de contenido que está expuesto en redes sociales. Entonces, de nuevo, la humanidad es su mayor ventaja, pero también su mayor debilidad. ¿Por qué? Porque están exentos a cometer errores. Cómo las marcas se preparen van a hacer la gran diferencia. Sí, en ese sentido, ¿cómo manejamos una crisis cuando esto sucede, cuando un creador de contenido se ve envuelto en una polémica? Yo diría que no hay un ABC para manejar una crisis de un generador de contenido, porque la crisis va a depender de qué detona, ¿verdad? ¿Cuál fue la situación que sucedió, que hizo que llevara a una crisis en redes sociales y que de alguna manera nosotros como marca estemos expuestos? Pero sí, yo diría, y insisto mucho en esto, a nuestros clientes siempre es como, ¿cómo nos preparamos para? Entonces, por ejemplo, tener un mapeo establecido de situaciones críticas que pueden salir en esta relación con estos generadores, y preparar mensajes y tener establecidos abordajes de cómo vamos a reaccionar ante esto si esto sucede, y sobre todo cuál va a ser la posición de la marca dependiendo de cada uno de los escenarios que puedan suceder. Ok, pero esto es preventivo. Claro, ¿verdad? sí. De una manera preventiva. Pero exacto, es una preparación. Ajá, pero si no hemos, o sea, podemos tener todo esto preventivo ya preparado, pero en el momento de la crisis, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo Sí. atajamos esa crisis? Bueno, hay muchas maneras, digamos, como dice Laura, de tratar de evitar llegar a ese punto crítico, y es parte como de la asesoría que siempre queremos dar, ¿verdad? Cuando trabajamos con influenciadores de contenido, hacemos un monitoreo constante de ese influenciador, ¿verdad? Entonces, independientemente de que lo haga previo para escogerlo, ya en el momento que yo lo selecciono y es parte de una campaña, yo tengo que estar monitoreando qué otras cosas realiza durante el periodo que esa campaña se está ejecutando. De manera que nosotros, como asesores en comunicación, podamos identificar esas banderas de alerta, ¿verdad?, que algo puede detonarse. Nos hemos acercado a influenciadores abiertamente a comentar que X o Y opinión o comentario puede estar en contra de lo que estamos promoviendo con X campaña. Y la mayoría pues lo toma bastante bien, ¿verdad? Porque también es parte de entender cómo es que se está manejando esta industria. Pero definitivamente, como decía Laura, no es algo que podamos del todo prevenir al 100% o eximir que no vaya a suceder, ¿verdad? Yo creo que el mapeo que menciona Laura es muy importante, el monitoreo constante de qué está pasando en las redes sociales de este influenciador en particular.
tener una relación cercana con el influenciador para tener la oportunidad de hablar con él sobre X o Y, ¿verdad?, situación que se esté dando. Y si eventualmente la crisis es muy, ¿verdad?, nos asocia de manera directa, pues como decía Laura, hay que tomar decisiones. La empresa perfectamente puede desligarse del influenciador, emitir comunicados, ¿verdad?, hacia las diferentes audiencias sobre si respalda o no el actuar de ese influenciador, porque también nos ha pasado, ¿verdad? Así que yo diría que hay que analizar cada una de estas situaciones en particular, pero definitivamente la prevención y el tener como un mapa de qué hacer nos va a ayudar a que esto no sea como un golpe a la reputación de la marca. Exacto. Y además también de alguna manera para eso existe el contrato, ¿verdad? Hay términos y condiciones que uno acuerda con el generador de contenido de cosas que durante, por lo menos que estén activas durante la campaña, queremos editar o queremos que, cuáles son esos lineamientos que establecemos y acordamos con el generador de contenido. Y bueno, yo creo que algo muy importante cuando nosotros decidimos meternos en este mundo del marketing de influencers es qué tan dispuestos estamos a morir, por así decirlo, con este generador de contenido. Si sucede alguna situación que no necesariamente esté ligada a un daño reputacional o que sea de alguna manera conflictivo, sino que tal vez gente que empezó a atacar al influenciador por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón en específico y que nosotros de alguna manera con nuestra campaña propiciamos a que se diera esto. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de la empresa? ¿Verdad? Como dijo Lu, o sea, lo defendemos, lo acuerpamos porque creemos en este generador de contenido, creemos en esto, en esta campaña que hicimos, creemos en este mensaje y vamos adelante. Aunque eso signifique tomar ciertos riesgos. O sea, hasta en eso hay que pensar y hay que analizarlo y por eso, o sea, porque obviamente no hay que esperarse que la bomba explote. Por eso yo te insistía mucho como en la parte de la preparación y la posición como marca, como empresa que voy a tomar frente a todos estos escenarios. Porque ya me marca una cancha de a dónde tengo que seguir y de que yo voy a seguir en línea a mis valores, a mis principios y sobre todo a esa protección de la reputación que tanto le ha costado a las marcas y empresas construir a lo largo del tiempo. Y es que tal como lo mencionan Lucy y Lau, en el blog también hablamos que anticipar los posibles riesgos y establecer protocolos de respuesta es clave para minimizar cualquier impacto negativo. Trabajar con influencers requiere de una planificación cuidadosa y una estrategia de gestión de crisis bien definida. Y ahora pasemos a otro punto fundamental. El marketing de influencers es un negocio. En muchas ocasiones se tiende a olvidar que esta relación debe establecerse bajo términos claros y bien definidos. Ahora bien, ¿cómo estructurar un acuerdo formal con un influencer? Es una muy buena pregunta y es muy importante que lo tengamos súper claro. En este momento no hay una legislación específica para el tema de los generadores de contenido. Sin embargo, sí debemos de apegarnos a un marco jurídico, ¿verdad?, que está contemplado en las leyes de nuestro país. ¿Por qué? Porque son generadores que al final están vendiendo un servicio o un producto, ¿verdad? Entonces sí hay una legislación para ese tipo de transacción. De hecho, una de ellas es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva, es la Ley 7472, y dentro de su reglamento regula el tema del comercio electrónico, que al final es justamente lo que hacemos con los generadores de contenido. Así como el Ministerio de Economía y la Defensoría, ¿verdad? Hay muchísimas entidades que se encargan de velar que finalmente lo que el consumidor reciba de una publicidad sea realmente lo que se está promoviendo en ese momento, ¿verdad? La veracidad del producto, que realmente funcione para los objetivos que se dijeron, los temas de precios y demás, que ya, digamos, normativamente conocemos. E incluso si ustedes ven y ponen un poquitito de atención, muchos de los influenciadores deben de poner abajo, ¿verdad? O en el copy o en algún disclaimer que, ¿verdad?, que de alguna manera evidencie que ese contenido es patrocinado. Cuando hay un pago de por medio, ¿verdad? Es muy importante como aclararlo, cuando hay un pago de por medio. Cuando es un tema más orgánico, pues ya es una recomendación meramente del influenciador. Pero en realidad sí debemos todos entender que esto está regulado y que si eventualmente hay un tema a nivel nacional que atender, pues hay una regulación que nos puede dar soporte. Exacto.
Bueno, justamente, de hecho, vos mencionaste al inicio una parte muy importante, que esto es un negocio, ¿verdad? Y justamente, ¿qué haces cuando haces un negocio? Tener un contrato. Y así también se tiene que hacer cuando se trabaja con generadores de contenido. ¿Qué establece ese contrato? Desde las fechas de pago, las formas de pago, los días que se tienen que publicar, el contenido que se va a publicar, en cuáles redes sociales, y además también algunos otros lineamientos que tienen que ver con condiciones que acuerden el generador de contenido y la marca. Incluso también negociar en ese contrato que venga establecido que el generador, una vez que termine la campaña, le va a entregar a la empresa o marca todo el análisis de los resultados que arrojan sus perfiles en redes sociales, de las diferentes métricas y de resultados que tuvo la campaña y los diferentes posteos que hizo. Entonces tienen que entregarle un reporte completo para que entonces la empresa también pueda de alguna manera ver qué resultados obtuvo a partir de eso a nivel cuantitativo. Y tomar decisiones. Y tomar decisiones si la campaña fue efectiva o no. Y entonces, en ese sentido, y hablando justamente de que esto es un negocio, ¿verdad? ¿Cómo definimos esos KPIs para medir el éxito que tuvo esa campaña o no con los influencers? Sí, eso es un poco lo que hemos venido comentando. Va a depender muchísimo del objetivo que yo tenga como marca, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, que si mi objetivo es más de engagement, por ejemplo, entonces yo, no sé, a lo mejor lo que voy a revisar es cuántos clics hace la gente a mi sitio web, por ejemplo, o cuántos clics hacen alguna promoción o alguna venta, alguna conversión. Si mis objetivos son más de alcance y de awareness, entender esa publicación a cuántas personas les llegaron, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Entonces va a depender básicamente del objetivo que tenga la marca o la organización. Por eso es tan importante que quede sobre el papel, como decimos nosotros, qué es lo que queremos lograr como empresa y con la participación de este generador de contenido. Y debería de entregarnos una serie de métricas de qué sucedió durante esa campaña. Y además también yo diría que sumarlo al, digamos, como al análisis de cierre de la campaña, ¿verdad? De cuando nosotros hacemos un Kaizen o justamente nos venimos con el equipo para ver los resultados de la campaña, unamos al influencer, que es parte de nuestro equipo. Con él estamos haciendo equipo, con él hicimos un negocio, y ver en conjunto qué cosas podemos mejorar para la siguiente, si nos interesa incluso seguir trabajando con este generador de contenido. Verá, siempre hay que analizar qué salió bien y qué salió mal para seguir mejorando en nuestras campañas. Sí, quiero agregar algo muy importante que hacemos en CCK y que quisiera resaltar, y es que no solo nos fijamos en los KPIs de números, ¿verdad? Como esos resultados que logramos, sino en la calidad de los mensajes que está posicionando el influenciador, que finalmente es lo más importante para nosotros, ¿verdad? No es cuántas personas vieron el material, sino que realmente los mensajes que haya utilizado el influenciador o el generador de contenido o el líder de opinión que estemos contratando para X o Y campaña, esté posicionando esos mensajes que queremos que calen en la audiencia. Y tal vez en muchas empresas o marcas se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo hago cuando yo no trabajo con un influenciador por medio de un pago o un canje, sino que hago un esfuerzo orgánico? Bueno, precisamente en CCK pensamos siempre más allá. De hecho, justamente por eso es que creamos una herramienta que nos permite medir la calidad del contenido con base a los esfuerzos orgánicos que hagamos. Y con ciertas métricas que hace una evaluación del 1 al 100, nos permite evaluar las publicaciones generadas orgánicamente por parte de generadores de contenido, que evalúa calidad, mensaje, incluso si apareció la marca o no, porque bueno, cuando lo hacemos orgánico muchas veces la marca pasa un poco desapercibida y solo se centra tal vez en el kit que dimos. Entonces bueno, una serie de variables que nos permite evaluar de alguna manera esa calidad de ese esfuerzo orgánico que hicimos, de esa relación orgánica que hicimos con el generador de contenido. Qué interesante también, ¿verdad? Cómo se ha ido CCK desarrollando estas herramientas que nos permite tener unas mediciones más allá de lo que normalmente podemos medir. Eso hace que sea mucho más completo el análisis que podemos hacer de los resultados de la campaña, lo cual es súper valioso para cualquier marca. Sí, bueno, CCK se ha encargado del tema de relaciones estratégicas. Yo creo que ese siempre ha sido como nuestro estandarte en todo lo que hacemos, y ese tema de relaciones estratégicas envuelve a todas las audiencias y a todos los públicos, y entre estos están los generadores de contenido, que como decía Laura al inicio,
el tema de humanizar, de acercar a la marca con su audiencia final, es nuestro objetivo y por eso este tipo de herramientas nos ayudan a ver si ese objetivo se está realmente alcanzando. Correcto, y como lo mencionamos en el blog, aspectos como los entregables, la confidencialidad, las fechas de entrega, todo esto debe estar claramente establecido en el contrato. Esto no solo nos garantiza una colaboración estructurada, sino que también protege tanto a la marca como al influencer. Por último, hay un punto que no podemos dejar pasar de lado y es la evaluación posterior de las campañas con influencers. Como bien se menciona en el blog, muchas estrategias fallan porque no se establecen objetivos claros y herramientas adecuadas para la medición. Para cerrar esta conversación, me gustaría preguntarles, ¿cuáles son los errores más comunes al medir el impacto de una colaboración con influencers? Yo pensaría que no plantearse objetivos medibles. Ese es un primer error, ¿verdad? Porque de nuevo, tenemos que plantearnos el objetivo para el cual yo quiero hacer esta acción con generadores o esta campaña con generadores de contenido, cuál es el objetivo que parto y medirla. O sea, ¿cómo voy a medir esto? Si de repente le voy a poner un botón para que la gente le dé clic y me lleve al sitio web como lo explicó Lu, o cómo es la forma en que voy a medir que esta campaña fue exitosa. Si mi objetivo es, no sé, por ejemplo, aumentar las ventas, aumentar, no sé, los clics al sitio web, entonces, bueno, poner el botón que me haga clic al sitio web, por ejemplo, que ese va a ser el call to action y esa va a ser la forma en que yo voy a medir cuántos clics logró esa campaña de ese influenciador. Entonces, entender muy bien cuáles van a ser las métricas que voy a evaluar para mí, qué va a ser exitoso, qué resultados van a ser exitosos también. Y eso también de alguna manera te va a ir diciéndole el tiempo, porque si estás empezando a trabajar con generador de contenido, probablemente, ¿verdad? No tengas idea de, bueno, qué objetivos o cómo me voy a formular. Bueno, para eso estamos nosotros, pero sin duda es un error, sí. ¿Verdad? A veces nos ponemos una meta altísima y la realidad es que no, o sea, ¿verdad? No es lo que necesariamente podemos alcanzar, o sí. Pero entonces no hay una métrica establecida que pueda medir ese retorno de la inversión. Eso va a depender de cada uno de los objetivos, ¿es así? Bueno, vamos a ver, tal vez complementando lo que decía Laura, hay algo importante que hay que agregar y son las herramientas que vas a utilizar para medir, ¿verdad? Porque todo eso que mencionó Laura tiene que de alguna manera ser factible, o sea, yo lo tengo que revisar por medio de una herramienta y ahora hay muchísimas herramientas digitales que te permiten medir si realmente un contenido cumplió con los objetivos que yo estaba buscando. Entonces, podemos buscar asesoría, acompañamiento y con buenas herramientas logramos medir de una manera más efectiva. ¿Cómo medir el ROI? Bueno, algo muy básico podríamos decir, entender de cuánto es la inversión que yo le estoy dando a ese influenciador y cuánto es el retorno que me está dando en cuanto a ventas, por ejemplo, si ese es el objetivo final, o en cuanto a tráfico a sitio web, si era lo que yo quería lograr, ¿verdad? Interacción, impresiones. Es decir, la forma de medir lo más sencilla, digamos, o para que todos nos puedan comprender, es calculando cuánto estoy invirtiendo yo monetariamente en esa campaña, en ese influenciador y cuánto me está retornando él en cuanto a resultados, ¿verdad? Entonces de ahí nosotros sacamos una fórmula y con eso el cliente o la empresa, la organización, la persona puede darse cuenta de si realmente su inversión fue efectiva en esa campaña. Y también de esta manera nosotros podemos aprender de cada campaña, claro, ¿verdad? Para mejorar las estrategias a futuro. Exactamente. Y es volver a la raíz, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros nos dicen, es que resulta que me llegó esta generadora de contenido y quiere hacer un canje. Entonces dígame si es buena o mala o qué. No, es que no se trata de si es buena o mala, ¿cuál es el objetivo? ¿Verdad? Entonces partamos de la raíz y de lo principal y lo más importante, el objetivo, y que ese objetivo sea medible. Exactamente. Sin duda, una mala selección de influencers, la falta de objetivos claros, la ausencia de métricas pueden sabotear toda una estrategia. Es fundamental evaluar cada campaña y optimizarla continuamente para garantizar mejores resultados en futuras colaboraciones. Hoy hemos explorado los principales aspectos para construir relaciones exitosas con generadores de contenido. Esperamos que esta conversación les haya dado una visión más clara sobre cómo maximizar el impacto del marketing de influencers.
Si quieres conocer más sobre este tema, los invitamos a leer el blog completo en nuestro sitio web www.cskcentroamerica.com. Y si necesitas apoyo con tu estrategia de marketing de influencers, en CSK podemos ayudarte a diseñar y ejecutar una campaña efectiva. Gracias, chicas, por habernos acompañado y a todos ustedes por escucharnos. No olviden compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales. No, gracias a vos, Ele, y a Lu. Y de verdad, si alguna persona está interesada en conocer más sobre el mundo del marketing de influencers, puede escribirnos a nuestros correos electrónicos Salas y Jiménez @cskcentroamerica.com, y con todo el gusto estamos abiertas a ayudarlos, a asesorarlos. Y pues nada, CSK tiene siempre la solución para cualquier necesidad que tengan. Sí, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Los esperamos en un próximo episodio. Nos vemos. Chao.